La presencia de agrupaciones delictivas que comercian sustancias ilegales en México es una terrible realidad. ¿Cuándo y por qué surge este tráfico tan fuerte en el país? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con la lucha iniciada por Felipe Calderón? Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. La lucha abierta contra esta práctica ilegal, la venta de enervantes en México, comenzó en el sexenio de Felipe Calderón, entre los años 2006 al 2012. En realidad, esta tiene su origen fuera del país y es un poco más antigua. Y como siempre, es necesario dar unos cuantos pasos atrás para encontrar las razones de un momento histórico con tanta trascendencia en el devenir del país. Nos remontamos a junio del año de 1971. En Estados Unidos, cuando el presidente Richard Nixon declaraba en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que las adicciones al consumo de los estupefacientes era el enemigo público número uno de los Estados Unidos, y así comienza una lucha abierta contra esta problemática. Su política, sin embargo, fue un poco distinta a la que posteriores años y presidentes tomarían. La inversión fue direccionada a la creación de centros de tratamiento en contra de las adicciones, con un enfoque que buscaba al adicto para ayudarlo, como una estrategia para erradicar el consumo, pues esta política dirigía su atención al problema del consumo de sustancias enervantes, mayor que el de la producción, pues si no hay demanda, no hay mercado. Durante su gobierno, los niveles de adicción y criminalidad asociados al consumo iban en aumento, así que decreta emergencia nacional para pedir recursos al Congreso, que en total fueron cerca de 71 millones de dólares, y con ello se comenzaron programas para controlar el consumo. Por otro lado, el gobierno de Nixon comenzó a presionar a países productores, en aquel entonces Francia, Tailandia y Turquía, para que tomaran medidas al respecto de la producción de estupefacientes. Después, en el periodo de Ronald Reagan, también incluyó en su agenda esta problemática, pero ya desde otra óptica distinta, donde se enfoca en la producción, el tráfico y el comercio de estas sustancias enervantes, como el mal a combatir, de tal manera que esto se convierte en el primer objetivo de la política de seguridad nacional y exterior de Estados Unidos. Promovió campañas en conjunción con otros países, comenzando con la región andina, focalizando como punto de producción en especial a Perú y Bolivia. Se llevaron a cabo algunas estrategias, como combatir la producción de enervantes e invertir en la prohibición de estupefacientes en América Latina. En la década de los 80, Perú y Bolivia eran los fuertes productores, contando con un supuesto 65 y 25% respectivamente en la producción global. Así que Estados Unidos firma el programa llamado Operación Alto Horno con Bolivia, y con Perú se firma el Plan Dignidad para erradicar la producción de estupefacientes. Estos planes y políticas entre estos países movieron la zona de producción de estupefacientes a Colombia en el llamado Balloon Effect, es decir, que las políticas en contra del crimen organizado realizadas y financiadas por Estados Unidos y países de Latinoamérica como Perú y Bolivia y después Colombia y México aprietan o enfocan una zona de producción de estupefacientes, y entonces surge otra y otra y otra. Así, el tráfico de estupefacientes y sustancias ilícitas se convierte en un comercio de dimensiones mundiales, en un comercio transnacional. Y de nuevo, Estados Unidos, en su cruzada contra el tráfico de estas sustancias, apoya a Colombia con la misma política que se concentraba en atrapar a los líderes de cárteles, donde se utilizó al ejército, pero mucho se dijo que estas políticas inversionistas no solucionaron el problema, sino que Colombia quedó vulnerable ante las ambiciones geoestratégicas de Estados Unidos, que gastó $1.000 millones en la década de los 90. Se tuvieron logros como la aprehensión de Pablo Escobar, pero al final la estrategia solo lograba fragmentar las agrupaciones en pequeños cartelitos. En el año 2000 se firma el Plan Colombia entre Bill Clinton y Andrés Pastrana, en el cual se acordaba la cooperación entre ambos países para combatir el cultivo y tráfico de estupefacientes en Colombia. Entre estas
estas políticas se utilizaba la fumigación de campos de cultivo, que impactó de forma muy negativa el medio ambiente y el tráfico continuo, pero diversificándose a otros países. Regresó a Perú y Bolivia y se intensificó en México. Este programa recibió $8,000 millones de Estados Unidos entre los años 2000 y 2012. Y hemos llegado al punto donde México comenzó a tener un terrible protagonismo en la historia del tráfico y comercio de sustancias ilícitas. No es que antes estuviera limpio de este comercio ilegal, pero su presencia se concentraba en ser una ruta de traslado hacia Estados Unidos. Vemos que el desarrollo de la violencia en México debido a la proliferación de cárteles o agrupaciones delictivas no podría entenderse sin la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas promovida por Estados Unidos en Latinoamérica. La producción en México se concentró en estados como Sinaloa, Durango, Chihuahua, Michoacán y Guerrero, lugares estratégicos dentro de las rutas de tráfico de estas sustancias, que poco a poco fueron aumentando en los años 60 y en los gobiernos entonces dominados por el partido hegemónico, el PRI. Se fueron vinculando redes de control político al pactar con el crimen organizado y funcionarios políticos. Dato histofílico: en el año 2006, Daniel Cabeza de Vaca, su procurador, le llega información de un supuesto plan para tomar la vida del entonces presidente Felipe Calderón por el líder de una organización criminal del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén. Comenzaron a conformarse agrupaciones de crimen organizado, llegando a niveles transnacionales, como el conocido de Sinaloa, del Golfo o que incorporaron sus acciones, además del tráfico y comercio de estupefacientes, la extorsión. Pronto, las autoridades encargadas de la seguridad pública, las instituciones y el mismo Estado mexicano se vieron rebasados. Y en el sexenio de Felipe Calderón, entre los años 2006 al 2012, se declara lucha abierta a la producción y al tráfico de estupefacientes, a sus organizaciones y líderes. Este se convirtió en la bandera principal del gobierno de Calderón. Se trató de emular el caso de Colombia. El ejército mexicano se incorpora a esta lucha. El gobierno recibe la asistencia de Estados Unidos, primero en el llamado Plan México, que después cambió a la Iniciativa Mérida, el IM, firmado por George Bush y Felipe Calderón. El país recibió de Estados Unidos $1.9 millones, pero la administración de Calderón gastó $46.6 millones, que pocos frutos dio. Dato histofílico: Estados Unidos ha gastado en los últimos 40 años más de $1 billón en política exterior para combatir la producción, el tráfico y el comercio de sustancias ilegales en países de América Latina. En el 2007, el IM distribuyó recursos de Estados Unidos para implementar 4 estrategias que consistían en afectar la capacidad operativa del crimen organizado, institucionalizar la capacidad de mantener el Estado de Derecho, crear una estructura fronteriza del siglo XXI y construir comunidades fuertes y resistentes. Y operó del mismo modo que el caso fallido de Colombia, concentrándose en la captura de los líderes de estas agrupaciones delictivas y el decomiso de sustancias enervantes. El IM se enfocó en la seguridad del gobierno federal, cuando la operación se realizaba a nivel de los gobiernos estatales, donde se realizaba con mayor facilidad. Y del mismo modo que en Colombia, lo que resultó fue que se fue incrementando el número de cárteles activos en el país, pues el concentrarse en la captura de los líderes solo fragmentaba las organizaciones delictivas, que impulsaba la creación de otras nuevas. En el año que comienzan estas políticas en contra de la producción, comercio y tráfico de sustancias ilícitas, el 2006, había en México operando solo 6 organizaciones de este tipo. Para el año siguiente se incrementaron a 2 más. En el 2010 se contabilizaban 10 y para finalizar el sexenio de Calderón se cerró en un total de 16 agrupaciones del crimen organizado que se disputaban el territorio mexicano. Entre más pequeña es una organización criminal, más imperceptible se vuelve para las autoridades, y de esta manera se van replicando los resultados colombianos con el efecto cucaracha de Bruce Bagley,
donde el crimen organizado se mueve de un lado a otro buscando paraísos más seguros con autoridades estatales débiles. El arresto o aprehensión de un líder en nada cambia el comercio ilícito de sustancias adictivas, pues siempre hay una larga fila de individuos dispuestos a tomar el mando de estas organizaciones. Durante esta lucha declarada hubo muchos incidentes de personas que quedaron en medio del fuego cruzado. La tasa de decesos violentos se incrementó, tipificados como ejecuciones vinculadas a estas organizaciones criminales, y se contabilizaron en 70,000 decesos y 26,000 casos de desapariciones. Algunos lugares del país fueron el epicentro de violencia, como el caso de Ciudad Juárez, una zona que fue militarizada con cerca de 12,000 elementos. La fuerte presencia tanto del crimen organizado como de las fuerzas militares generaron un contexto inestable y peligroso. Ante esto surgen las autodefensas en las poblaciones captadas por estas organizaciones criminales. Ejemplo de ello fueron lugares como Michoacán y Guerrero, que se organizan ante la ineficiencia de la policía. En 2008 se señaló a México como uno de los 2 países del mundo, junto con Pakistán, propenso a sufrir un colapso fulminante, un estado fallido, ante la presencia del crimen organizado en la política del país y su penetración en los altos mandos del gobierno, creando un estado que ha sido raptado por el crimen organizado y que ha gobernado de manera discrecional al país. Dato histofílico: a 13 años de políticas inútiles para combatir la producción, el tráfico y el comercio de sustancias ilegales, se contabilizan 250,000 decesos asociados al crimen organizado. Las políticas utilizadas para atacar el problema de producción, comercio y tráfico ilegal de sustancias enervantes y estupefacientes ha demostrado no hacer una real diferencia, pues esta es una actividad económica tan preponderante y con una alta demanda en el mundo que tras una organización criminal está otra, dispuesta a tomar el mando, acaparando e infiltrándose a todos los sectores de la vida humana. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.